Este, empezamos la clase de fluidos ideales, entonces. ¿Sí? Ahí tienen 3 gotitas de líquido. A ver, ¿qué dice? Sí. Ustedes ven que entran por un solo conducto, el conducto se bifurca y cada gotita sale por un conducto distinto. El camino de cada gotita, por decirlo de alguna manera, se llama línea de corriente. ¿Sí? La vamos a usar. Es decir, la línea de corriente va a ser el espacio, la trayectoria, el lugar donde vamos a usar el teorema de Bernoulli, que es el que aparece hoy para fluidos ideales. Vamos a separar los fluidos, a caracterizarlos por ideales y reales. Después va a aparecer una diapositiva. ¿En base a qué esa distinción? En base a si fluyen bien o si les cuesta fluir. Es decir, si tienen rozamiento interno, les vamos a llamar reales. Y si puede despreciarse el rozamiento interno, a lo que le vamos a llamar viscosidad, vamos a trabajar con fluidos ideales, como la clase de hoy. ¿Sí? O sea, los fluidos ideales son aquellos en los que se puede despreciar el rozamiento interno. O sea, en los que se puede despreciar la viscosidad. ¿Está bien? Primero vamos a definir el caudal y después pasamos a esa distinción que les dije antes. El caudal sirve para todo fluido. Es una definición que sirve para todo fluido. Volumen de fluido que pasa a través de la sección transversal de un conducto por unidad de tiempo. O sea, volumen sobre tiempo. ¿Sí? En este caso puede haber caudal de gases o caudal de líquidos. Nosotros vamos a trabajar con líquidos. ¿Sí? Porque yo creo que ya se dieron cuenta la vez pasada, ¿no? Los líquidos tienen densidad constante con respecto de los gases, no son compresibles los líquidos. Y eso nos viene bien en las cuentas, que el número de la densidad sea siempre el mismo, ¿no? Cuando lo metemos. Si no, con los gases sería un lío trabajar con una densidad que depende de cuánto comprimido está. De cuán comprimido está. Bien, ahí vamos. Volumen sobre tiempo. La Q va a ser la letra que usamos para el caudal. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la unidad del caudal? De acuerdo a esto que está acá. Tipo centímetro cúbico por segundo o lo que sea. Por ejemplo, ¿sí? Metro cúbico por segundo en el sistema internacional. Volumen sobre tiempo. Hola, Romina, ¿cómo estás? Bueno, el volumen de un cilindro, si trabajo con una sección circular, como el que está en el esquema, es superficie de la base por altura, ¿no? En este caso, la superficie, esta letra S, está representando a la cara lateral acá, ¿no? Al interior, por donde va a circular el fluido. Yo le puse a propósito paredes medio gruesitas y la superficie va a ser la superficie interior, por donde entra el fluido. El delta X va a ser, bueno, el recorrido del fluido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fíjense que en esta expresión, superficie por delta X sobre delta T, superficie por delta X, repito, es volumen, ¿sí? Base por altura de un cilindro, podemos separarlo medio raro, distinta. Delta X sobre delta T es velocidad, por lo menos velocidad media, ¿no? Si el fluido tiene siempre la misma velocidad, será la velocidad de cada momento, la velocidad instantánea. Entonces nos queda la expresión superficie por velocidad. ¿Sí? La superficie que estaba y este cociente es velocidad. Que nos va a resultar más útil que volumen sobre tiempo. ¿Está bien? Esta vamos a usarla mucho. Superficie por velocidad. Anótense, ¿sí? Esta B corta no es volumen, es velocidad. Yo acá le puse volumen con la misma B y por ahí trae confusión. Es superficie por velocidad. O sección, o área. Bien. Ahí viene el fluido, haciendo sombra por abajo. Sí. Pum. ¿Está? Ese es el fluido que va por el conducto. Lo que me costó hacer esto.
Unidades que ya dije recién, en el sistema internacional, metro cúbico sobre segundo. Otras unidades que pueden aparecer, bueno, centímetro cúbico sobre segundo, como dijo Carla, o todo lo que es litro, ¿no? Unidades de capacidad por minuto, por segundo. Capacidad o volumen sobre tiempo. Y lógicamente vamos a tener que hacer pasajes de centímetro cúbico a litro, ¿no? O de segundo a minuto y esas cosas. Sí, ya pueden practicar. Agarran un reloj, agarran un calendario y empiezan a hacer pasajes de unidades y se anotan todo el calendario en segundos o el reloj lo pasan a horas, como quieran ustedes, todos los segundos. Hay mucho para practicar. Bueno. ¿Por qué defino caudal? Con el caudal vamos a trabajar en lo que se llama ecuación de continuidad. Esta es la situación más sencilla. Ahora vamos a ver otra. Para un conducto que no se ramifica, no como el de la entrada, ¿no? Este tiene una sola entrada y una sola salida. A eso llamo que no se ramifique. Este esquema que está ahí podría ser esto de las jeringas del otro día, ¿no? ¿Está bien? Entra el líquido por un lugar grueso, sale por un lugar más fino. Básicamente es eso. O entra por uno fino y sale por uno grueso. ¿Sí? ¿Vieron eso? ¿Lo muestro de nuevo? Presten atención a las velocidades. ¿Cuál fue más rápido? ¿La parte gruesa o la parte fina? La fina. La fina. La fina. Tiene sentido por la conservación del volumen. Es decir, si esto no se comprime, el mismo volumen en la parte ancha se desplaza menos que en la parte angosta. Tiene sentido, ¿no? Es decir, esta idea de que los volúmenes son iguales. ¿Está bien? En el mismo tiempo circula el mismo volumen. ¿Y esto que está acá abajo de qué se trata? Delta x1 igual b1 por delta t. ¿Cómo se lee? ¿De cuál sería el desplazamiento, digamos? Desplazamiento, sí, delta Desplazamiento x. Es igual al volumen, va, eso es volumen, ¿no? No, por eso decía de qué se trata, para cuestionar esto. Si es velocidad. Es velocidad. Esta es la ecuación del MRU. Hmm. Delta x es velocidad por tiempo. Es que la B corta está igual que la del volumen. Sí, sí está. En este caso no, acá pusimos volumen con mayúscula. No, pero ahí arriba en la botellita está puesto con B corta. No, esto es velocidad, tiene la flechita de avance. Viste que este es más corto que este. Está bien. Flecha. Es velocidad. Sí, acá es velocidad. Bueno, esto es el desplazamiento. En el mismo tiempo, si va más rápido, se va a desplazar menos. Más lento se va a desplazar menos. ¿Sí? 1 que 2. Bueno. Si el caudal es sección por velocidad, superficie por velocidad, como vimos antes, a mayor superficie, menos velocidad. Se compensa exactamente. De manera que los caudales son iguales. Es que tienen que ser iguales los caudales. Porque es el mismo volumen en el mismo tiempo. ¿Me expliqué? Sí, Marcelo, entendimos. Bien. Caudal es volumen sobre tiempo. Si no se comprime, el mismo volumen en el mismo tiempo, se conserva el caudal. ¿Sí? Salvo que en algún lugar esté pinchado. Entonces entra más de lo que sale por el caño, porque algo se va por afuera. ¿Tá? O haya un ingreso a mitad de camino. Esta ecuación de la continuidad lo que te está diciendo es que el caudal entrante es igual al caudal saliente. Nada más. En estado estacionario, si el fluido es incompresible y no hay fuentes ni sumideros, fuente y sumidero es lo que acabo de decir, ¿no? Que no entre nada a mitad de camino y que no esté pinchado. El caudal es el mismo en toda la tubería. Y estado estacionario va a significar que siempre en el mismo punto tenga la misma velocidad. Que toda gota que pase por este punto tenga V1. Se va, pasa otra y tiene V1. Que no haya flujo, digamos, primero muy rápido, después muy lento, de manera que pueda pasar mucho por la salida en el mismo momento que poco por la entrada. A ver. Sí, otra
Le hago una consulta. Usted al principio de todo dijo caudal es igual a volumen sobre variación de tiempo, ¿no? Sobre intervalo de tiempo, sí. Ok. Y en esa pantalla que estoy viendo ahora por lo menos, dice caudal uno igual a caudal 2 y volumen uno igual a volumen 2. En el mismo tiempo. La condición de los volúmenes es en el mismo tiempo. Ah, ok. Bueno, listo. Gracias. Sí, 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 sí. Sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando hay ramificaciones? Lo que yo dije antes fue para un conducto sin ramificaciones. Cuando el conducto se ramifica, tenemos que tener en cuenta como salida la suma de todas las superficies de salida. ¿Sí? O sea, la expresión que está abajo es mucho más completa que la que estaba antes, ¿no? Si tenemos uno y uno, una entrada y una salida, bueno, la sumatoria será de un solo término, listo. Caudal entrante igual caudal saliente. Pero si hay varias salidas o varias entradas, hay que considerar esta suma. ¿Sí? Ahora pongo un ejemplo con eso. O sea, sección de salida por velocidad, sección de entrada por velocidad de entrada es igual a sección 1 de salida por velocidad de salida, más sección 2 de salida por velocidad de salida, más sección 3 de salida por velocidad de salida. ¿Se entiende? Sumo todas. Nosotros vamos a trabajar con salidas de la misma sección, así que va a haber simetría. No hay inconveniente con eso. O sea, todas van a tener la misma velocidad y todas van a tener la misma superficie. El tema es que hay que sumarlas. Acá hay un ejemplo típico. Ejemplo de aplicación de la ecuación de continuidad en el sistema circulatorio humano. Tenemos el circuito pulmonar y el circuito sistémico, ¿no? Están indicados acá circulación sistémica y circulación pulmonar. Del corazón se va para la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Arteria, sangre roja, esto me parece que está indicado al revés, ¿no? Arteria y vena, sí. Bueno. Y después todos los capilares. No, donde en está... el caso pulmonar es al revés, Ah, ¿es al porque la revés? arteria pulmonar que lleva, o sea, la arteria es cuando lleva al órgano. Y en el caso de la arteria Ah, pulmonar lleva sangre desoxigenada a los pulmones y la retorna oxigenada al corazón. es por el ir o por el venir, no por Exacto. está bien. Cuando sale del Gracias, gracias. corazón es arteria, cuando entra es vena normalmente. ¿Cómo? Que ¿Cuándo? cuando sale del corazón es Es arteria. arteria y cuando entra es Claro, vena. es lo que me comentó. Perfecto, gracias. Mira vos, no lo sabía. Lo leí acá. Está bien, me dice Luz. Perfecto. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué pasa si analizamos esto de los caudales en el circuito sistémico? ¿Sí? Acá. El caudal de la aorta, que sería el caudal entrante al circuito sistémico, ¿sí? Ahí está redondeado, es igual a la suma de los caudales en los capilares. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende la idea de entrada y salida? Por lo menos en la parte de arterias. Suponiendo acá todos los capilares de la misma sección, lo que vamos a tener es el caudal en la aorta es igual al número de capilares por el caudal en un solo capilar, pensando en la simetría. Suponiendo que todos los capilares tengan el mismo caudal sería. El mismo, exactamente. Ok. El mismo, sí. Que eso aplicaría más a algo, una máquina o algo así. Perdón. Sí, estimo que no será exactamente así, ¿no? Claro, pero digo, poner el que está el dibujo anterior, que era como unos tubos así. Sí. Si el problema que nos dan dice que tiene simetría, ahí es cuando podemos aplicar eso, digamos. Siempre va a ser así en esta materia. Ah, ok, siempre lo tomamos como con Sí, sí, sí. simetría. O sea, esa sumatoria que aparece acá va a ser n por, y este n Ok. va a ser la cantidad de bifurcaciones. Genial. ¿Sí? Acá hay un ejemplo que es un ejercicio de examen. Dice, en una mujer adulta y en reposo, el caudal sanguíneo en la aorta es 84 centímetros cúbicos por segundo. Si se considera, ¿esto lo conocen ustedes? ¿84 centímetros cúbicos por segundo? ¿O les suena otro número? No sabemos. No es lo que habíamos visto. Ah, no tengo ni idea el Todavía no. caudal de la aorta, ¿no? El caudal más conocido, el número más conocido del caudal sanguíneo, creo que es 5 litros por minuto, ¿no? ¿Eso sí les suena? ¿Tampoco? Pero es en todo el cuerpo, 5 litros. Sí. Lo que yo quiero, sí, este está bien. Este es en la aorta. Bueno, Si ahí está midiendo en la aorta es un tramo, no es todo. es un tramo. Falta el pulmonar, digamos, falta la arteria pulmonar.
¿Qué querés decir? Falta, o sea, la aorta va desde el corazón, sube un poquito hasta poner el esternón y después baja hasta el abdomen y después se bifurca, con lo cual ya dejaría de ser aorta, arriba y abajo. Pero es la entrada a todo ese circuito sistémico. Sí, pero si suponiendo que estuviera dividido, o sea que la sangre está distribuida en los brazos, en la cabeza, en las manos, no sería 5 litros en la aorta. A ver, para un cachito, déjame mirar atrás. De la aorta, como única entrada, el esquema este dice se va a la cabeza, se va al hígado, se va, digamos, hace todo en paralelo. Pues decir que a los brazos no. O sea que lo Sí, que sí, sale lo de la que digo es aorta. que no tenés 5 litros en la aorta, porque está distribuido en todo el resto de los vasos. No, pero 5 litros no. No hablo del volumen, tenés razón, ya te entendí. Hablo del caudal. 5 litros por minuto. Que por la aorta pasan 5 litros por minuto. Claro, lo que yo digo que es el número de 5 litros es el caudal de sangre que circula por el cuerpo en general, no por la aorta. O yo tenía entendido eso, que eran 5 litros dando vueltas en el cuerpo. El volumen total de sangre corporal, digamos, es Pero aproximadamente 5 litros. es un Pero no es lo circuito mismo. cerrado. Claro. Pero Pero si no pasa. está, A ver. Es lo Claro, mismo. primeramente la aorta son los 5 litros que después se dividen en las diferentes ramificaciones, Claro. pero al principio es una sola. pero no hay un momento donde están todos los 5 litros de tu cuerpo No, no, no. acumulados en la aorta. Pero es el No, caudal pasan que a lo sale, largo del minuto. pero es el caudal. Es como cuando dicen, Sí, voy a poner entiendo lo una que dicen. comparación. Como cuando dicen en el verano, pasan tantos coches por el peaje por hora. Pasan 1000 coches por hora por el peaje. Bueno, hay que esperar una hora para que pasen los 1000 coches. Mm, Acá hay que esperar, si te paras en la horta, hay que esperar un minuto para que pasen los 5 litros. puede ser. Ahora no sé, me entra Algo la así. duda. Bueno, yo igual iba a esto yo. El número 5 litros por minuto es, como caudal, es el mismo que 84 centímetros cúbicos por segundo. Está pasado de unidades nada más. Ustedes pueden pasar los litros a centímetros cúbicos, multiplicando por 1000, y los minutos a segundos, ¿sí? Dividiendo los minutos a segundos dividiendo por 60. Y van a encontrar un número 84 o muy parecido. Quería comentar eso, que por ahí le sonaba 5 litros por minuto y no 84. Sí. Dice, si se considera que los capilares, o sea, esta es la entrada. La aorta sería la entrada al circuito que estamos pensando y los capilares la salida, ¿no? Según el esquema anterior, de la parte de las arterias. Si se considera que los capilares sanguíneos son de igual tamaño y que por ello fluye un caudal de 4,2 por 10 a la menos 9 mililitros por segundo. Muy chiquitito, ¿no? El número este. Por cada capilar, 4,2 por 10 a la menos 9 mililitros por segundo. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué es tan chiquito este número respecto al anterior? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Los mililitros. El número de ramificaciones. ¿Cómo? El diámetro dice luz, no. Superficie. No, que me pareció lo que... Ay, ¿quién fue? Que dijo son muchos. El Pedro. número de ramificaciones había dicho. ¿Cómo, Juan? El número de ramificaciones. Eso, lo mismo que dijo Pedro, sí. El número de ramificaciones te marca tanta diferencia de caudal, ¿sí? Una cosa es por uno y otra cosa es por la suma de todos. Por la suma de todos va lo que entró por la aorta. Bien. Estoy haciendo lío. Ahí. Bueno, justamente la pregunta del ejercicio es el número de capilares, ¿cuál es? ¿Sí? Vamos a usar la expresión esta de continuidad para ramificaciones. Bueno, yo acá puse algunos numeritos. 5 por 10 a la menos 11 es el 5 después de 11 lugares, ¿no? Después de la coma. 4, esto fue 4,2, ¿no? 42, no, 4B, perdón. Es interesante de dónde salió la B, tiene su historia, pero bueno, son 42. Este es 3,5 por 10 a la menos 7, o sea, el 3 después de 7 lugares después de la coma. ¿Por qué dice acá no tengo capilares?
la chica esta, que es la mujer adulta y en reposo. ¿Eh? Porque falta ese dato. Porque es el mismo valor, dice. A ver, ¿cómo es el mismo valor? Es el mismo valor, Pedro. Es el mismo valor que el original, ¿no? 84 por... perdón, se Eso salió. era un caudal. 8,4 por 10, ¿no es cierto? Es como si no tuviese ramificaciones, como si fuese una misma vena. Claro, porque dice, no, es que no tiene capilares, porque es 0 capilares. O sea, estas son las posibles respuestas del problema. La pregunta es, el número de capilares sería más o menos, aproximadamente. Claro, pero con la que dice 8,4 por 10 a la 1 le da 84, que es el mismo valor original. Entonces no hay ramificaciones. Este es un número de capilares, como decirte 8 capilares, Ah, perdón, y, ok. y este es un caudal, ahí está. Ah, ok. No, esta pregunta de no tengo capilares lo puse como en broma, como diciendo, 0 capilares no puedo marcar como correcta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Eso. Sí, te estaba Vos preguntando. podés cuál dudar si respuesta tenés correcta 2,4 tiene por 10 a la sexta o 2 por 10 a la 10, qué sé yo. O incluso si no tenés idea podés poner 8, pero no 0. Eso es. 8,4, bueno, muy poco, ¿no? 8 nada más, ¿ven? Ahí puse. Quiero decir, tachemos las que no son, las que sabemos que son falsas primero y después trabajamos con las otras. Por ahí nos equivocamos en una cuenta y llegamos a un exponente negativo y lo marcamos sin pensar en que no podía ser. Primero pensemos cuáles no pueden ser conceptualmente y después trabajamos con los números. Ese es el mensaje. Bueno, sumatoria de caudales entrantes igual sumatoria de caudales salientes. ¿Sí? Ecuación de continuidad. Acá quedó Marcelo. Bueno, igual. Caudal en la aorta igual n por caudal en un capilar. Caudal en la aorta, esto quedó chiquito el cuadro y por eso se superpuso. Caudal en la aorta es la suma de los caudales entrantes, hay uno solo. N por caudal en un capilar, por la simetría que dice el enunciado, que son de igual tamaño, es la suma de los caudales salientes. ¿Sí? Tema de unidades. Ustedes habrán visto que acá dice mililitro y acá dice centímetro cúbico. Es lo mismo, un centímetro cúbico es un mililitro de capacidad. Es lo que tienen las agujas, las jeringas de... ¿Cómo es? Se me fue la palabra. Las jeringas en general están en centímetros cúbicos o en mililitros. Sí, sí, pero no, quiero decir, un mililitro es las de... Las de insulina. En las de insulina. Ahí está. Gracias. Sí. Entonces, 84 centímetros cúbicos. Bueno, ahora les tengo que confesar de dónde salió esta vez porque apareció de nuevo. Ahora les digo. Es N, ¿sí? Esta N, número de capilares, que es la pregunta del problema, por el caudal en un capilar, que es 4,2 por 10 a la menos 9 centímetros cúbicos sobre segundo. Puedo poner en vez de mililitros, centímetro cúbico. Cuando armé esto, en algunos lugares había puesto A y B para una situación de entrada y otra de salida, y en otros había puesto 1 y 2. Y se me mezclaron. Bueno, dije, bueno, listo, lo arreglo. Pongo reemplazar, la herramienta de reemplazo, no sé si la conocen en el Word y en el PowerPoint. Y puse donde dice 2, poner B, ¿viste? Para que me quede todo ahí B. Y me apareció B por todos lados. En todos los números 2 aparecía la B. Por eso, como acá. Después empecé Cuando veamos B es un 2. Es un 2, pero no, los modifiqué bastante. Este se me escapó. Pero bueno, quedó así. Sí, ese fue el problema. Bien, 4,2 por x a la menos 9 pasa dividiendo. Así que el centímetro cúbico se simplifica. Esto es 4,2. ¿Estamos? ¿Hacen esta cuenta a ver cuánto les da? A ver el uso de la calculadora. Porque esto más que nada va por el uso de la calculadora. A mí, profe, me dio 2 por 10 a la menos 8. Bueno, Elevado a la menos 8. No es ninguna de las opciones, ¿viste? De las que están acá como... Que Sí, no. sí, lo noté. ¿Alguien le dio otra la cosa? última. A mí me dio la última, profe. La última, 2 por 10 a la 10. Sí. La última, Sí, a mí me dio la última también. Esto es 4,2 exponente menos 9. No multipliquen por 10. No sé si fue esa la cuestión del menos 8, ¿sí? Da la última. Charán. ¿Listo? Está bien. 84 dividido 4,2 exponente menos 9.
no sé, o hay una tecla en las calculadoras ahora que viene ya el por 10, está indicado. Sí, es la de abajo, al lado del punto, si no me equivoco. Es, listo. ¿Está bien? Bueno, un ejemplo nada más para continuidad con ramificaciones. Pasamos. Ahora viene entonces lo que yo decía antes de separar en fluidos ideales y reales. Repito, lo de caudal vale para los dos, por eso lo puse primero. ¿Sí? Ahora divido porque lo de caudal vale para los dos. La clasificación de fluidos que vamos a hacer es en ideales, ¿sí? Donde vamos a despreciar la viscosidad, entendiendo la viscosidad como el rozamiento interno del fluido, con eso alcanza. Y el fluido real, cuando no podemos despreciar la viscosidad. O sea, todos los fluidos son reales porque existen. ¿Está bien? Cuando no nos importa tanto la viscosidad que tiene porque es muy baja y nos sirve a los fines de no complicarnos con las cuentas, bueno, decimos que es un fluido ideal. ¿Está bien? Pero sabemos, todos conocemos gente real, pero la consideramos ideal porque es lo más que podemos adquirir y compartir la vida con ellos. Bien, igual va a decir en los ejercicios si el líquido es real o ideal. ¿Sí? A veces el agua va a ser ideal y en otras veces real. Aclaro. Prestenle atención, no digan, porque es agua, va ideal. En algunos problemas dice que es agua y dice que es real. Bueno, esta es la cocina de mi casa. Perdón, entonces eso es... Perdón, tengo mucha tos, así que por ahí de repente me muteo, pero porque me agarra de pronto. Lo de ideal y real, entonces es como una suposición que uno hace como cuando dice se desprecia el rozamiento del aire, Exacto. o es que hay realmente fluidos que tienen una viscosidad súper despreciable. Es que depende qué querés hacer, qué querés considerar. Por eso, pero es una suposición, no es que hay un fluido que casi no tiene viscosidad, No, o sea, no. siempre tienen y siempre afectaría si lo querés considerar como que afectaría. Sí. Ok. Sí. Sí. Es así. No sé, para desagotar una pileta, la pelo pincho con una manguera, no me importa si el agua es, digamos, le cuesta fluir. Pero por ahí, si tenés que desagotar algo con una manguera muy larga, y va a ofrecer cierta resistencia. La dificultad del fluir con una manguera larga de desagote te va a molestar. Ahí lo vas a tener que Ok. considerar como real al agua. Claro. Un poco también depende, ¿no?, de la longitud del conducto. Yo acá puse un ejemplo. Obviamente los dos son reales, pero podemos llevarlo al agua más cerca del aceite, ¿no?, como fluido ideal. ¿Okay? Es una manera de comparar viscosidades esta, dejarlos caer por una jeringa. El agua a la izquierda baja más rápido. Tiene un caudal mayor. O sea, el mismo volumen en menos tiempo. ¿Está? Igual no es un caudal uniforme, ¿no? A medida que se va terminando va más lento. Bueno, esa es mi comparación caserita. Y fíjense que, bueno, después lo vemos. No, otra vez no. Comparando, bueno, ¿cuál es más cercano a un fluido ideal? Esto lo acabo de decir, Marcelo. ¿El agua o el aceite? El aceite. El agua. No, el agua, perdón. Ideal el agua, ¿sí? Perfecto. Bueno. Teorema de Bernoulli, que va a ser la fórmula con la que vamos a resolver muchos ejercicios. Esta y la ecuación de continuidad. Para fluidos ideales, ¿sí? Vamos a ver. Esto que está dibujado acá no es la trompa de un elefante, ¿sí? Es un conducto, una manguera, un caño, que cambia de altura. La parte 1 es más baja que la 2, y además cambia de sección. ¿Se acuerdan que cuando no hay ramificaciones, en la parte más gruesa va más lento? Entonces esto iría más lento abajo, más rápido arriba. Pero hay una cosa con las presiones acá. ¿Sí? Este está más bajo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con las presiones. Y con las velocidades ya lo comenté.
El teorema de Bernoulli básicamente es este. ¿Sí? Si lo quieren ya tener de entrada es esto. Ahora vamos a ver de dónde sale. Parece largo, pero entiendan que hay un primer término que dice presión 1, un segundo término donde está metida la velocidad 1 y un tercer término donde está metida la altura 1. Y en el otro miembro está lo mismo, pero con el subíndice 2. ¿Sí? ¿A pinta de qué tiene el segundo término? Un medio de la densidad por B1 cuadrado. ¿Qué suena? ¿A qué suena? A la energía cinética. A la energía cinética, bien. ¿Sí? ¿Y el que sigue? Densidad por gravedad por altura. A la energía potencial. ¿Vamos? Entonces, esto es más o menos la conservación de la energía para fluidos. Ahora vamos a ver de dónde sale. Acá está medida la altura desde un 0 arbitrario que puse más abajo que el 1. ¿Sí? Está la altura del 2 ahí arriba, la altura del 1 ahí abajo. ¿Sí? Que es la que está en la expresión de Bernoulli. Acá tenemos una porción de fluido en la parte 1, un volumen de fluido en la parte 1 y otro en la parte 2. Los desplazamientos, que están directamente proporcionales a las velocidades, van a ser más grandes para la parte fina que para la parte angosta. ¿Sí? La presión de la parte 1 y la presión de la parte 2. Charán. Fíjense esto, ya que hablamos de presiones y volúmenes. Presión por volumen es igual a presión por área o superficie por delta de X. ¿Entienden esto? Que el volumen, antes puse el volumen de un cilindro era superficie por altura, área por delta X, ¿sí? Superficie por desplazamiento. Esto es volumen. ¿Sí? Sí. Entonces, presión por volumen es. Y ahora que abrí esto así, el volumen así, pienso en presión por área. ¿Qué es presión por área? Fuerza. No sé si se acuerdan de este despeje, que ya lo usamos la clase pasada. ¿Sí? Presión era fuerza sobre superficie. El otro también, ¿no? El que está en la ecuación que dice densidad por gravedad por... Ahí lo pones como I, sería desplazamiento. No es el que habíamos usado. Ya lo habíamos Bueno, usado. sí, Claro, esto sería la tiene altura. pinta del teorema fundamental de la hidrostática, es cierto. Sí. Sí, es la misma expresión. Nada más que en el teorema fundamental estaba restando, ¿no? Decía densidad por gravedad por I2 menos I1, o I2 menos IA. Sí. Claro, o sea, en el teorema teníamos una atmósfera más la densidad por gravedad por Tiene mucha altura. Sí, pero ese teorema fundamental de la clase pasada, úsenlo solamente cuando el líquido está quieto, cuando la velocidad es 0. Fíjense que si acá pones velocidad 0 de los dos lados, V1 igual 0 y V2 igual 0, te queda lo de la clase pasada. Claro, porque eso se anula por... ¿Sí? Porque O sea, es el caso de hidrostática, no de líquidos moviéndose. O sea, están sin velocidad, tanto acá como acá. ¿Sí? A lo que quería ir es que presión por volumen, en realidad, es lo mismo que fuerza por desplazamiento, es trabajo. ¿Sí? Esta expresión de trabajo la vamos a usar. Ahora va a salir y la copié de vuelta atrás. ¿Sí? Bueno, voy en la diapositiva siguiente, mostrar de dónde sale esto. Igual está en el libro teórico, si lo quieren leer, está ahí. Imagínense que este es el pedazo de caño que estamos analizando. Por detrás la manguera viene con su líquido, y sobre el sistema que estamos analizando, que es este, ¿sí? Hay una fuerza que va empujando al líquido que estamos mirando. La del líquido que viene atrás. Y el líquido que viene adelante, de la parte 2, está como, bueno, hay que empujarlo. O sea, nos está impidiendo el avance, nos está haciendo fuerza en contra. Nosotros hacemos fuerza con 2 sobre ese líquido y la interacción es sobre nosotros. Para atrás. Este 1, fuerza 1 por delta X1, es un trabajo a favor del movimiento. Y este F2 por delta X2 es un trabajo en contra del movimiento, es un trabajo negativo. ¿Se entiende?
Si esto lo pienso como la energía potencial o la energía cinética, a estos trabajos de F1 y de F2 los voy a pensar como trabajos de fuerzas no conservativas. Ojo. Bueno. No son rozamiento, esto es un fluido sin rozamiento, ¿sí? Si no, estaríamos hablando de otro Bernoulli, de Bernoulli para reales. Chan. Ese es el teorema de Bernoulli. A ver. ¿Se acuerdan de esto? Ahí viene la deducción. Sí. Sí. Bien, Mauro se acuerda. Gracias. Bueno, de mecánica. ¿Qué pasa acá? La variación de energía mecánica está dada por los trabajos de las fuerzas no conservativas. ¿Sí? Tenemos dos, el trabajo que empuja y el trabajo que frena. ¿Está bien? Que es lo que mencioné recién. La variación de energía cinética es la energía cinética final en 2 menos la energía cinética inicial en 1. O sea, estos dos términos son la variación de energía cinética. Más, este más viene acá, al medio de este miembro. Masa por gravedad por altura 2 es la energía potencial final, arriba, menos masa por gravedad por altura 1, la energía potencial abajo. O sea, variación de energía cinética más variación de energía potencial. ¿Está? ¿Se entendió esto que parece tan largo? Como la resta de los trabajos. Sí, genial. Sigo. Lo que voy a hacer acá es expresar a la masa, porque la masa no nos va a servir porque es un fluido y la masa no es un cuerpo rígido que lo podamos conseguir con la vista, digamos. Esto es un fluido, no hay una masa determinada. Voy a expresar masa como densidad por volumen. ¿Sí? Densidad es masa sobre volumen. Masa es densidad por volumen. Todo donde dice masa va a decir densidad por volumen. ¿Sí? Densidad por volumen, densidad por volumen. Listo. El paso siguiente, ahí está la masa, es dividir toda la ecuación por volumen. ¿Está bien? Divido por volumen acá, divido por volumen acá, divido por volumen acá, divido por volumen. Todos los términos divididos por volumen. Donde está el volumen arriba, se simplifica y queda solo densidad por velocidad al cuadrado. Acá, en vez de volumen, queda densidad por gravedad por altura. Y acá también. O sea, donde decía masa, ahora dice densidad. Que es más manejable para un fluido. Conozco la densidad del fluido. Por lo menos si no es compresible. Y donde estaba el trabajo, aparece presión. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Presión por volumen es trabajo. Lo que puse en la diapositiva anterior. Por lo tanto, presión es trabajo sobre volumen. Si acá decía trabajo y divido por volumen, me queda presión. ¡Oh! ¡Qué lindo! Bueno. Ahora lo único que queda es reordenar. Es poner todo lo que dice 1 a la izquierda del igual, todo lo que dice 2 a la derecha del igual. Acá me quedaron 2 iguales. Pero esto que está abajo es lo mismo que está arriba, nada más que reordenado 1 y 2. Y esta expresión es la que estaba al principio, en la diapositiva anterior. Les quiero convencer de que es el teorema de conservación de la energía aplicado a fluidos. ¿Lo logré? No sé, le vamos a creer igual. Profe, donde pone velocidad 2 y velocidad 1, que pone 2, 2, tipo que parece una fracción que sé que no es, sería No. la velocidad del fluido 2 al final, digamos, cuando pone V2, Al 2. cuadrado, sí. Ah, es la velocidad del fluido 2 al cuadrado. Al cuadrado, elegí, Ok. sí, elegí esta expresión Ok, de estaba medio raro gravedad. el subíndice. Sí, tenés razón. Podía haberlo separado un poquito. ¿Viste? Luz. Si le ves forma de energía cinética y de energía potencial, creo que se entiende mejor, ¿no? El cuadrado venía de la energía cinética. Bien.
Esta es la presión en el fluido arriba, en este dibujo que hice, bueno, a la salida y a la entrada, en 2 puntos cualesquiera. Esto puede ser con un 3 también, con un 4. O sea, la idea es que la suma de estos 3 términos te da lo mismo en cualquier parte de la cañería. ¿Se entiende? No importa las subidas y las bajadas, los cambios de sección que tenga. Vos sumás estas 3 cosas y te da el mismo número. Es como que podrías decir que esta suma es una constante. O sea, en vez de poner 3 acá y 3 acá, poner estos 3 igual constante. Listo. Da siempre lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si la cañería se bifurca? Si el conducto se bifurca. Se ramifica. Ah, perdón. Teorema de Bernoulli para fluidos ideales, me había olvidado. Sí. Después vamos a ver qué pasa cuando se bifurca. Ya empieza a estar acá. ¿Qué condiciones van a aparecer en todos los ejercicios para usar el teorema de Bernoulli? Bueno, el fluido tiene que ser incompresible. ¿Por qué? Porque aparece la densidad, que va a ser un único valor. ¿Sí? Y además, si no es compresible el fluido... ¿Hay algún gas que sea incompresible, que sea clara fluido y no se dice directamente líquido? Gas compresible... Gas, para empezar. No. O sea, fluido podría ser líquido o gaseoso. Sí. Y los gaseosos son compresibles, con lo cual no entran como incompresibles. Entonces pregunto si hay algún gas que sea incompresible, que en lugar de decirles líquidos les seguimos diciendo fluidos. No, si es... o sea... ¿Por qué si les es decimos compresible, es fluidos gas. en lugar de líquidos? O sea, si tienen que ser incompresibles, entonces son líquidos. Esa es la, No, digamos. fluido es es el estado de agregación que fluye. En que la Por máquina eso. fluye. Pero si es un fluido incompresible, no puede ser un gas. No. Por Vos eso, decís que en entonces. vez de llamar líquidos y gases, llamemos fluidos compresibles e incompresibles. No, porque, o sea, ¿por qué seguimos refiriéndonos como fluidos si sabemos que debe ser incompresible, entonces no puede ser un gas? Ah, ya te entendí. Podríamos decir Sí, líquidos, sí, eso sí decía. que... O Sí, hay, o sea, preguntaba, por ahí había algún líquido, algún gas que era incompresible, entonces ya nos iban a agarrar. no es por eso, no es por eso, no lo hay. No hay. Pero el teorema de Bernoulli trae consecuencias que se pueden aplicar a los gases. Ah, ok, ok. Sí, sí. El tema es que no lo... es difícil aplicarlo matemáticamente por el tema de la densidad, que no es constante. Pero, a ver, lo mencioné después, pero el hecho de que, por ejemplo, cuando hay tornado, cuando hay vientos fuertes, vuelen los techos de chapa, por ejemplo, se debe a una bajada de presión arriba de los techos. El aire en velocidad hace bajar la presión. ¿Se entiende? Adentro de la casa tenés presión atmosférica, arriba Sí. te bajó la presión y hay una fuerza neta para arriba sobre el techo. Y eso es aplicar las consecuencias de Bernoulli a un gas, al aire, digamos, a un fluido gaseoso. Ok. Está bien. Es, por ejemplo, ahí, ¿no? No es para hacer la cuenta. O lo que cuesta abrir una puerta cuando abrir y cerrar de nuevo, ¿no? Cuando queda mal cerrada, no sé si alguien tuvo la experiencia. Ya vas en la ruta a alta velocidad y ves que la puerta está mal cerrada porque hace ruidito de viento. Sí, Y o la cuando hay querés- correntada, que tipo no la puedes abrir. no Cuando se podés. cierra una puerta de golpe y te cuesta abrirla porque hay mucho viento. ¿En qué caso? Cuando hay una corriente de viento, tenés, no sé, varias ventanas abiertas y no puedes abrir la puerta. Tienes que cerrar una ventana y cortar el viento. ¿Es eso? No sé si es la situación que decís. Me parece que eso es simplemente una fuerza que viene para adentro y no te permite abrir. Bueno, no importa, igual. Yo quería saber si está No, dentro de fluidos había gases incompresibles o era por algún motivo en particular que seguíamos hablando de fluidos. no, era Es fuerza. porque después en algún momento se aplicaría lo mismo a gases, digamos, pero en este caso no. No, está. Después está, bueno, no tiene que comprimirse para mantener la densidad, no tiene que ser viscoso porque no pusimos entre los trabajos de las no conservativas el rozamiento interno, o sea, la viscosidad.
así que no tiene que ser viscoso. Y el flujo en sí, el andar de este fluido, tiene que ser irrotacional, es decir, que no aparezcan remolinos, ¿sí? Y que sea un flujo estacionario, que en cada punto la gota que pase siempre con la misma velocidad. A lo largo del tiempo, todas las gotas que pasen por un punto tengan la misma velocidad. ¿Sí? Bueno, Profe, estas son las... perdón, ¿qué significaba irrotacional? Que no se formen remolinos. Viste que cuando hay curvas pronunciadas, bueno, no sé si lo viste. Sí, no, entendí. Gracias. No, por nada. Tampoco turbulencia, tampoco se tienen que cruzar las líneas de corriente, los caminos de las gotas. Sí tienen que ir paralelas. Eso es que sea un flujo laminar, que no lo puse. Miren, estas son las gotitas. Y el teorema de Bernoulli, tal como lo vamos a usar, se usa para una línea de corriente. Estos caminos son las líneas de corriente. Sí, que no se tienen que cruzar. Eso quiere decir que el flujo sea laminar. Lo muestro de nuevo. Donde puse las flechas, indicando que la velocidad en la parte gruesa es menor que en la parte angosta. ¿Está bien? Bien, más o menos quedó. ¿Entienden qué es la línea de corriente? Como el camino de una gota. Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Ejemplo, uno de los casos particulares. Ahora vienen un par de casos particulares. Sección constante y cambio de altura. ¿Sí? Una manguera que se va para arriba. ¿Sí? Viene del piso y se va para arriba. Si el agua la consideramos fluido ideal, o el líquido que tenga lo consideramos fluido ideal, tiene 10 metros de altura, la diferencia de niveles. Y preguntamos, ¿dónde es la presión mayor? ¿En 1 o en 2? En 1. En 1, ¿no? De alguna manera es una presión que tiene que ver con lo hidrostático, ¿no? Con el peso del agua que tiene arriba, o del líquido que tiene arriba. La ecuación de continuidad nos dice que el caudal entrante tiene que ser igual al caudal saliente. Si la sección abajo es igual a la sección arriba, por los datos, con sección constante, eso quiere decir que las velocidades son iguales. Estas dos velocidades son las que van al cuadrado en el teorema de Bernoulli. ¿Sí? Van a ser iguales. Porque las secciones van a ser iguales. Entonces, aproximando el agua como fluido ideal, ¿sí? Usamos Bernoulli. Acá está Bernoulli. Presión más 1/2 de la densidad por velocidad al cuadrado, más densidad por gravedad por altura. Bien. ¿Qué consecuencias nos trae que las velocidades 1 y 2 sean iguales en esta fórmula grandota? ¿Que se pueden simplificar? Exactamente, que se cancelan. Son idénticos este término y este término. ¿Sí? Bien. La altura 1 es 0, si la podemos considerar a nivel 0. Lo definimos nosotros, ¿no? Pero es lo más cómodo. Y la altura 2, 10 metros. ¿Está bien? H, que es 10 metros. Así que hay un término más que se cancela. La densidad por gravedad por 0 metros. Esto se cancela. Entonces queda, presión 1 es el único término que se salva en el primer miembro, presión 1, igual a la presión 2 más densidad por gravedad por altura de 10 metros, por H. ¿Sí? Podemos escribir presión 1 menos presión 2, igual densidad por gravedad por altura, que es más o menos, ¿se acuerdan de esto? ¿Por qué dice 100.000 pascales acá? Que 100.000 pascales era algo, ¿no? ¿Una atmósfera aproximadamente? Una atmósfera aproximadamente. ¿Se acuerdan que eran 10 metros de agua o 76 centímetros de mercurio? La presión en la base era una atmósfera aproximadamente. ¿Se acuerdan? ¿Cómo no se van a acordar? Sí, sí. Esto les encanta y lo están leyendo todos los días. Bien. ¿Cuál es mayor, presión 1 o presión 2 entonces? Si P1 menos P2 da 100.000.
Positivo, 100.000 positivo. Presión 1 es mayor. Presión 1 es mayor. ¿Sí? Bien, Pedro. También. ¿Qué escribió? Y Noel. Bien. Más abajo hay más presión. Hay que empujar para que gane energía potencial. ¿Sí? Bien, tengan en cuenta esto de los signos. Si te da negativo es porque presión 1 es menor que presión 2. ¿Sí? Y el sistema, a ver, el positivo en hidrostática, yo les dije para abajo porque medimos profundidades. Estaba bien justificado. En este caso, ¿qué les parece? ¿Usaremos el positivo para abajo? No, porque el caudal va para arriba. No por eso. No, en este caso quiero decir en Bernoulli. No importa si el caño sube o baja. Por ahí es una pregunta medio rara para hacerle a ustedes, medio complicada. Bernoulli sale de la conservación de la energía. Los terceros términos, estos de densidad por gravedad por altura, son energía potencial por unidad de volumen. Como definimos energía potencial, depende de la altura, no de la profundidad. O sea, es mayor cuanto más alto vamos. Entonces, nos estamos obligando, si eso es energía potencial, a poner el positivo para arriba, a medir alturas y no profundidades. ¿Me expliqué? No, la verdad es que me perdí, profe. Si lo puedo volver a explicar, se lo agradezco. Sí, yo iba a pedir que fuera de nuevo. Sí, para un cachito. Quiero ir a la diapositiva. Esta es la 11. Vamos a buscar la que estaba... No sé si es la 10 o la 9. Me complico. Sí, está todo bien, todo bien. ¿Ven que acá dice variación de energía potencial gravitatoria? Sí. Si el conducto sube, ¿la energía potencial aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, porque tiene más altura. ¿Y cómo hacemos para que aumente con el sistema cartesiano? Le tenemos que poner números positivos para arriba, Ah, ahora sí voy entendiendo. porque aumenta la altura. Si aumenta la altura, aumenta la energía potencial. Y la única manera que aumente la altura es que los números positivos estén para arriba. ¿Me entienden? Yo sí. Ahora sí. Bien. ¿Está bien? ¿Quedó más claro ahora que antes, chicos? Sí, Mauro sí, me sí. dijo que sí. Sí, sí. ¿Está? Vení. Bueno, genial. Bien, Florencia. Ese era el motivo, ¿no? Que está vinculado a la energía potencial este cambio de altura. Y no a las profundidades. Bien. Entonces, la diapositiva anterior quedó. ¿Sí? Más presión abajo. Vamos a la otra. Otro ejemplo. Caño que no cambia la altura, pero sí cambia la sección. ¿Cómo se modifica Bernoulli? ¿Qué pasa con Bernoulli en este caso? ¿Sí? La pregunta de este ejercicio, que es de la guía, de opción múltiple 5, es ¿dónde la presión es mayor? ¿En la entrada o en la salida? ¿En 1 o en 2? En 2. En 2. En 2. La presión es mayor en 2. Vamos a ver que no, según Bernoulli. Ahora vemos. Y sí, son iguales, dice Pedro. No, la presión, ojo, estamos hablando de ideales, toda esta clase es de ideales. La presión es mayor en 1. Nos va a dar ese resultado. Después buscamos una explicación. Si el fluido es incompresible, bueno, lo que decía antes, ¿no? No hace falta, en reales y en ideales vale la ecuación de continuidad. Se puede plantear continuidad. Esto es para entender que va más rápido en la parte fina, ¿no? Sección 1 por velocidad 1 igual sección 2 por velocidad 2. Acá le agregué esto para recordar, no estaba de entrada. Que la superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Que el radio es la mitad del diámetro, porque acá el dato es el diámetro. Acá el dato del ejercicio acerca de los diámetros son que el diámetro 1 es el doble del diámetro 2. ¿Sí? O el diámetro 2 la mitad del diámetro 1. Esa es la información que trae este ejercicio. Profe, Sí. ¿puede ser que esto vaya por el tema, por ejemplo, de las prensas hidráulicas, que de un lugar con menos superficie haya más presión en uno
con más superficie. Sí, sí. Bueno, el último ejemplo de la vez pasada, el del elefante, Sí, iba por ahí. sí, por eso. Perdón, vos me decís, no, perdón. ¿Vos me estás hablando de presión o de no, porque la prensa hidráulica tiene líquido en reposo, básicamente, cuando está en equilibrio. Bueno, sí, pero cuando se le ejerce una fuerza a un lado, hace presión y esa fuerza se multiplica del otro lado, por así decirlo. Se multiplica, sí, pero no estamos hablando de Bernoulli ahí, ¿eh? Ok. Sí, a ver, estaríamos hablando de la cancelación de los términos de energía cinética, para si usamos Bernoulli. P1, y, es más, si los dos cilindros están a igual altura, también puedes pensar en que tenés la misma altura. ¿Sí? Si evaluás el punto 1 y el punto 2 en los dos cilindros que están a igual altura. Por lo tanto, estoy pensando en las jeringas así, ¿no? Están a igual altura, el punto 1 y el punto 2. Sí. Por lo tanto, te queda que P1 igual P2. Queda reducida a esa expresión mínima, P1 igual P2, en el caso de la prensa hidráulica, el teorema de Bernoulli. Y ahí aplicas F1 sobre S1 igual F2 sobre S2. Y juega el tema de que las superficies son pi por radio al cuadrado y te afecta a la fuerza. Ok. ¿Está bien? Sí. Bien. Lo que yo quiero que no se confundan es que no usen esto, no usen Bernoulli con fluidos en reposo. Básicamente eso. Está bien. Este es un recordatorio porque en el trabajo que está puesto acá, la superficie S1 y la superficie S2 están puestas como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Quiero que expliquemos de dónde sale esto. La superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado. Como el radio es diámetro sobre 2, el radio al cuadrado, que está en la fórmula del círculo, es el cuadrado de esto. ¿Sí? Diámetro al cuadrado sobre 4. Es lo que está acá. ¿Está bien? Acá pueden poner radio al cuadrado o diámetro al cuadrado sobre 4. Acá y acá. ¿Está bien? O sea, esta fracción es la superficie de un círculo. El de entrada, que tendrá un diámetro de 1, y el de salida, que tendrá un diámetro de 2. Por la velocidad 1 y la velocidad 2. Esto en cuanto a la ecuación de continuidad. Lo que quiero hacer ahora es relacionar B1 y B2. ¿Sí? Ven que pi es el mismo, se tacha. El 4 se tacha también. Y por los datos de este ejercicio, D2 es un medio de D1. Entonces, hasta ahí se puede hacer una simplificación. Acá lo que hice fue pasar de 2 al cuadrado dividiendo, ¿no? Está del otro lado, el despeje es de B2. Sí. B2 es igual a D1 cuadrado por B1 sobre D2 al cuadrado. Perdón, entonces, o sea, si dice, si el fluido es incompresible, no hace falta que sea ideal, se puede plantear la continuidad. Entonces, ¿el coso este de continuidad aplicaría tanto para los ideales como para los reales? Sí. Sí. ¿Te acordás que lo mencioné? El caudal es. El caudal, claro. La ecuación de continuidad es la que el caudal entrante es igual al caudal saliente. Sí, yo les dije, pongo esto del caudal antes de la distinción en la diapositiva de reales e ideales. Porque Ok, lo de la continuidad entonces es lo mismo que el caudal. Sí. Ok, eso era lo que no entendía, si eran dos cosas distintas. Sí, no, es lo mismo, no es la definición de caudal. La definición de caudal la tengo porque la dijiste y me acuerdo que dijiste eso de que era para los dos, pero como de repente vi lo de continuidad, me quedó como medio... Está claro. Una cosa es definir el caudal, es decir, volumen sobre tiempo o Sí, área. eso lo hiciste al principio. Eso es una definición de caudal. Después dije, ahora que entienden lo que es caudal, les cuento. Hay algo que se llama ecuación de continuidad, que te dice que el caudal entrante a un caño es igual al caudal saliente. Sí. Esa igualdad es la ecuación de continuidad. Por eso, y eso aplica en los dos también, así como el caudal lo aplica, genial eso. Sí. Me había quedado pendiente si esa ecuación iba solo acá o ya quedaba para los dos. Para los dos, siempre que sea líquido, siempre que no sea compresible. Bien. Entendamos que... espera, ahora voy a vaciar esto. Si voy a mojar. No quiero.
A ver. Vos decís, vos apretás acá y sale por acá, ¿no? Y levanta este. ¿Por qué? Todo lo que entra por un lado sale por el otro. Pero si esto tiene aire, yo puedo trabar esto y hacer bajar esta jeringa y que no salga nada. O sea, el caudal entrante no es igual al caudal saliente si yo comprimo el aire. Este laburito no lo puedo hacer con agua, porque no se comprime el agua. ¿Se entiende lo que digo? Esto que estoy haciendo ahora, Sí, sí. o sea, la ecuación de continuidad no vale para fluidos compresibles. Genial. Bueno, ¿entienden esto de los 8 metros por segundo? No, ¿no? ¿Por qué acá dice 8 metros por segundo? No. Diámetro 2 es un medio de diámetro 1. O sea que diámetro 1 es el doble del diámetro 2. ¿Eso sí se entiende? Sí. Bien. Ah, no, 8 metros por segundo estaba como dato. Perdón. Igual eso apareció después, profe, ¿eh? El 8 metros. Ah, ¿apareció después? Ah, perdón. Sí, tenías razón. Voy a escribir. Esta es la 12. No, con esto. Voy a escribir para comentar esto. Uy, qué lío. Lo escribo. A ver. Voy a B2 a lo que estábamos trabajando, ¿no? A esto que está acá. B2 es igual. D1. En vez de D1, voy a poner 2D2. ¿Me entienden eso? Y como está el cuadrado, lo elevo al cuadrado. Dividido D2 al cuadrado por B1. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, el uso de ese cuadrado, B2 es igual a 4 D2 al cuadrado sobre D2 al cuadrado. ¿Sí? Distribuyo el 2, ¿está bien? En el paréntesis, me queda 4 D2 al cuadrado. Y B1 era un dato, 2 metros por segundo. Bien. D2 al cuadrado se va con D2 al cuadrado. Queda 4 por 2. B2 es igual a 8. Es decir, hice una sustitución para poder simplificar D2. ¿Les gustó? Muy lindo, profe. Ahí quedó lo que no tiene animación quedó ahí. Eso, ahí está. 8 metros por segundo. A ver, visto de otra manera. ¿Cuántas veces la superficie de salida es la superficie de entrada? 2 veces. 4 veces. Porque ese 2, que es la relación de radios o de diámetros, está elevado al cuadrado en la fórmula de la superficie. Entonces te tira un 4. ¿Se entiende? La misma relación, pero Sí, profe. invertida de velocidades, de 2 a 8, que da 4, es la relación entre superficies. O sea, esta superficie es 4 veces más que la superficie de salida. Entonces, 4 por 2, 8. ¿Sí? Te da si esto fuera 1, digamos, si esto es 4 de superficie. 1 por 8 es igual a 4 por 2. Bueno. ¿En qué estábamos? Ah, las presiones. ¿Dónde es mayor la presión? Tenemos las dos velocidades para poder usar Bernoulli. ¿Sí? Velocidad 2 y velocidad 1. Velocidad 1 es 2, velocidad 2 es 8 metros por segundo. Tenemos la misma altura. ¿Qué es lo que se va a simplificar en todo esto? El tercer término. El tercer término, perfecto. ¿Sí? Porque están a la misma altura.
Lo grande acá es la presión en 1. Lo chico es la velocidad. O sea, estoy sumando algo grande con algo chico. Y acá estoy sumando algo chico con algo grande. Grande es la velocidad. O sea, Bernoulli me dice, mira, si vos sumás presión con... Esto me parece feo. Si vos sumás presión con velocidad, con energía cinética por la velocidad, donde tengas más velocidad vas a tener menos presión. Y al revés. Porque la suma te tiene que dar igual que del otro lado. ¿Me expliqué? En la parte finita, sí, es gran Se velocidad compensan. y poca presión, se compensan, exactamente. Menor sección, mayor velocidad, menor presión. Esta relación está buena, que está en azul acá abajo, menor sección, mayor velocidad, menor presión, que es la parte de salida de este ejemplo. Pero recuerden que se usa para un caño sin bifurcaciones y con fluido ideal. ¿Sí? Bien. Para que vaya más rápido hay que empujar, ¿no? La presión es mayor acá que acá. Y si se quieren acordar de una manera más cotidiana, piensen en una autopista, por ejemplo. En la autopista, cuando el tránsito va despacio, con poca velocidad, como en la parte izquierda de este dibujo, es como que hay mayor presión, ¿no? Más puteada, más enojo, más presión. Y cuando el tránsito se libera, que los autos empiezan a ir más rápido, la presión ya cede, ¿no? Hay más alegría, más. ¿Está bien? Donde hay más velocidad hay menos presión. ¿Está bien? Bueno. Sí, decime, Pedro. Profesor, cuando hay un líquido que fluye, que está en movimiento, ¿también aplica que la fuerza que la presión es la fuerza sobre el área? ¿O no funciona igual? No funciona ahí. Tenés que hablar de la presión hidrodinámica. No, ahí Ok. estamos hablando de líquidos en reposo. Sí, Ok, sí. gracias. Sí. Creo que me habían dicho que la presión mayor iba a ser en la salida, ¿no? Sí, nos confundimos, profe. Pero eso es muy común, todos nos confundimos con eso, porque pensamos en que el líquido que sale rápido golpea fuerte y entendemos a ese golpe como la presión, ¿no? Creo que es por eso, que cuando uno afina la manguera, en la salida, el agua sale más rápido, cuando presionas con los dedos, tiene más velocidad, pero la presión interna de ese agua es menor. Como que las moléculas se separan para ir más rápido, digamos, ¿no? Como los autos en la autopista, que cuando van más rápido empiezan a separarse. Y ahí le baja la presión al fluido. De esa presión estoy hablando. Si ponemos un manómetro en ese caño, va a marcar menos que en el otro lugar. Bien. ¿Para qué? Bien, esto quedó acá. Yo no me acuerdo por qué puse esto acá. Esto tiene que ver con el anterior. La diferencia de presiones entre 1 y 2. Una vez que tachamos los términos de altura, ¿sí? Para el ejemplo este donde cambia la sección pero no cambia la altura. Si pensamos en que la parte ancha es la parte 1, donde hay más presión, el teorema de Bernoulli nos queda con presión 2 pasado para la izquierda y el término de energía cinética pasado para la derecha, ¿no? Restando. A ver. Porque este es el Choice 5, perdón. No lo leí, mira, el Choice 5. Estaba dibujado directamente. Un medio, ¿qué es lo que está escrito acá? Un medio de la densidad del agua por la velocidad a la salida en la parte 2 elevada al cuadrado, menos un medio de la densidad del agua por la velocidad en la entrada elevada al cuadrado. Confirmen que les dio 30.000.
Sí, profe, da 30.000. Genial, bien. Entonces, fíjense, no sé si llegan a leer, si no la agrando, la imagen. Dice, por un caño horizontal fluye un líquido de viscosidad insignificante, densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico, es decir, agua. A mí, perdón, a mí me dio 3.000, no 30.000. Porque no sería 500 por 8 menos 500 por 2. No, por 8 al cuadrado. Ah, al cuadrado, no vi los cuadrados, no dije nada. Ahora sí. Dice, en un tramo de la cañería se angosta, disminuyendo su diámetro a la mitad. ¿Sí? Que es el dibujo que estaba antes. Entonces, la presión en la parte ancha de la cañería, y las opciones son, es inferior a la presión en la parte angosta en tantos kilopascales, es inferior, bueno, la correcta es, excede a la presión en la parte angosta, ¿no? La presión en la parte ancha excede a la presión en la parte angosta en 30 kilopascales. KPA. 30.000 pascales son 30 kilopascales. Este es el enunciado que tienen en la guía, el Multiple Choice 5, que estaba dibujado al comienzo del ejercicio. ¿Sí? Profe, ¿y se puede hacer lo mismo que hacemos siempre, que por razonamiento, por ejemplo, si tenemos los 1000 kilogramos por metro sobre metro cúbico y velocidad de 2 metros por segundo, ahí podemos sacar cuál es la presión en el primer tramo? Y sabiendo que la presión... ¿Cómo? Es que hay dos términos en el primer tramo. Está la presión y está la presión por unidad de volumen, el trabajo por unidad de volumen debido a la energía cinética. La energía cinética por unidad de volumen, mejor dicho. Hay dos términos. No es la presión el mismo término de la energía cinética, es otro término. Me parece que estás yendo por ahí, ¿no? ¿Me estás diciendo eso? Sí, me parece que es algo de eso. Había dos términos. Acá tenés los dos términos en el primer renglón. En el tramo 1 tenés el término de la presión y el término de la energía cinética. ¿Qué es lo que ponía, o qué se te había ocurrido? No, ver cómo se podía sacar, cómo descartar las opciones. Sin hacer, como hacemos siempre, que vos explicás. Ya te entendí. El descarte, en principio, está bueno eso, no lo había pensado así. Por las secciones. Primero saber que en la parte ancha va más despacio, porque no tiene bifurcaciones, ¿sí? Porque se conserva por la ecuación de continuidad. Entonces, si en la parte ancha, en la parte 1 va más despacio, este término va a ser más chico, el de la energía cinética va a ser más chico de la izquierda que de la derecha. Por lo tanto, la P1 va a ser mayor que P2. Saber eso, conceptualmente. Entonces, cuando acá la propuesta dice, entonces la presión en la parte ancha de la cañería y es inferior o igual, no puede ser, se tachan. A, B y C se tachan porque tiene que ser superior. Ese puede ser un criterio para tachar. Después, si es la D, la E o la F, hay que hacer cuenta porque todas dicen excede. ¿Está bien? Sí, profe, joya. ¿Quedó? Bien, ahí está. Sí, no te había entendido al principio. Menor sección, mayor velocidad, menor presión. Menor sección, mayor velocidad, menor presión. Bueno, lo que dice atrás, ¿no? Lo mismo. Bueno, yo acá puse a propósito un ejemplo para contradecir la frase anterior. ¿Sí? Esta frase de menor sección, mayor velocidad, menor presión. Bueno. Esto vale solamente, así de prepo, sin pensarlo, para cuando no hay bifurcaciones. ¿Qué pasa cuando hay bifurcaciones? Acá puse un dibujito con un ejercicio, que también es de un examen. Dice, un fluido ideal viaja a 30 centímetros por segundo por un tubo horizontal de 4 centímetros de radio. Bueno, acá el dato es radio y no diámetro, en principio. ¿Sí? Es más fácil hacer superficie tipo radio al cuadrado. Luego se ramifica en dos tubos iguales como muestra la figura. Bien, se supone que el líquido va de izquierda a derecha. Siendo la densidad del fluido 0,8 gramos sobre centímetro cúbico y la velocidad del conducto en B igual a 10 centímetros por segundo, ¿está bien? ¿Se entiende ya la idea? En este dibujo, a ver, tenemos
en A más ancho que en B, y sin embargo, en B va más despacio, a 10 centímetros por segundo en vez de a 30. ¿Está bien? ¿Eso qué es? ¿Porque pierde volumen? Porque una parte se va por el otro lado. En Por eso. realidad, sí, O porque pierde todo el densidad. volumen no va por B, claro. Claro. Lo que yo quiero que, digamos, la manera de trabajar que propongo, mejor dicho, es que ¿vieron que el caudal entrante es igual al caudal de salida? Bueno, la manera de trabajar que propongo es que tomemos toda el área de salida sumada, no solamente la de un caño. Si toda el área de salida sumada da menor que la de entrada, va a ir más rápido por la salida. Si toda el área de salida sumada da mayor que la de entrada, va a ir más lento por la salida. Ahí vamos a hacerlo. Se tomaría como la sección de salida. La los sección dos caños. total. La N suma por- de las dos salidas. La suma de las dos. 2 por sección B. Exacto. Exacto. Acá hay algo muy, muy sencillo de entender también en el cuerpo. La velocidad en los capilares, que son tan finitos, es baja. Y si pensamos que siempre cuando la sección es poca va a ir rápido, tendría que ser alta la velocidad en los capilares. ¿Cuál es mayor, la velocidad en la aorta o en los capilares? Para la sangre. En la aorta. En la aorta. Es sí. mayor en la aorta, claro. Y sin embargo el capilar es muy finito. Bueno, para calcular la velocidad en el capilar con la ecuación de continuidad, tenés que sumar la superficie de todos los capilares. Hacer superficie de todos los capilares por velocidad en el capilar igual a velocidad en la aorta por superficie de la aorta. Ahí hay un ejemplo más, también cotidiano. Bueno. Entonces, vuelvo a esto. 30 acá, 10 acá de salida. Entrada 30, salida 10. 4 centímetros de radio en la entrada. Hallar el radio de los tubos de las ramificaciones. Hallar el radio de salida. Y después hallar la diferencia de presión entre A y B. Bien. Vamos a hacer la parte A. El radio de salida. Caudal entrante es la suma de los caudales salientes. N es el número de ramificaciones, que son 2 en este caso. O sea, el caudal entrante es A, es igual a 2 por el caudal en B. ¿Sí? Sencillo hasta ahora. Superficie de A por velocidad en A, tenemos pi por radio al cuadrado por 30 centímetros por segundo, es igual a 2 por superficie de B, que no la podemos calcular porque no tenemos el radio, por 10 centímetros sobre segundo. Acá apareció otro B que es 2, disculpen. ¿Sí? Este cuadrado está como B. ¿Se entiende hasta ahí? Superficie de entrada es pi por radio al cuadrado de entrada. Superficie de salida es pi por radio al cuadrado de salida, ¿no? Por 2 porque estaba el 2. Bien, simplifico pi. Despejo la velocidad de salida. El radio de salida, perdón. ¿Sí? Pasa el 2 dividiendo y la velocidad de salida dividiendo. Ponemos los números. Ah, bueno, el cuadrado pasa como raíz también. Números, a ver, piénsenlos. Radio A. 4 centímetros. 4 centímetros. BA, 30. Bueno, los puse ya. Bajé el dedo sin querer ahí en el mouse. No se spoileaste. Sí. Bueno, perdón. Hay spoilers peores. Sí, el cuatrimestre pasado les conté el final de una película a los chicos. Les recomendé una película y les conté el final y no me perdonaron. Esa es maldad. Sí. Ya no me acuerdo ni cuál era, pero me acuerdo que me pasó eso. Bueno, ¿cuánto da esto? Ya me acordé cuál era la peli. El encanto del erizo era. El encanto del erizo.
¿Alguien la vio? ¿El encanto del erizo? 4,89 puede ser, profe. A ver cuánto me dio a mí. Sí, 4,9 puse yo. Sí, aproximado, sí, es lo que dijiste. Bueno, bien. Y no vi la película, pero no me cuentes el final. Por No lo les menos. cuento, pero está muy buena el encanto del erizo. Sí. Bueno, ven, yo busqué números como para que el radio de salida haga que la superficie total de salida sea mayor que la superficie de entrada. Me aseguré, ¿no? Porque el radio de un solo caño acá es 4, el radio de un solo caño acá es 4,9, así que imagínense el de 2. Ya con uno solo lo supera. ¿Está bien? No ¿Se lo saqué. entendió entonces el mensaje acá? Entonces, ese es el radio de una sola de las ramificaciones, De una de la sola. ramificación B. Pero Ah, dice que está las bien. ramificaciones son iguales, ¿o no? Dice dos tubos iguales. Sí, dice que son iguales, pero es el de una sola, o sea, es el de cada una. El otro también tiene 4,9. Claro. Acuérdense que Bernoulli se usa para una línea de corriente. Marce. Bueno, no me sale el punterito láser. Pues estoy apretando otra cosa. ¿Sí? Entre A y B hay una línea de corriente, una gota que va desde A hasta B. ¿Sí? Y después lo que está en B lo vamos a decir, la velocidad de B va a ser la velocidad acá también. El área de entrada es pi por radio al cuadrado de entrada. A ver qué área de entrada tengo. Más o menos 50 centímetros cuadrados. ¿Sí? 16 por 3 a 48. Así que. Y en las salidas, el área total de salida va a ser 2, porque son dos caños, de pi por 4,9 al cuadrado. ¿Sí? 150 centímetros cuadrados aproximadamente. Bueno, el hecho de que veamos estos números, que a la entrada hay una superficie de 50 y a la salida una superficie total de 150, o sea, 3 veces más, justifica la relación inversa de velocidades. Que a la salida tengo 3 veces menos velocidad que a la entrada. Es buenísimo, ¿no? Claro, como tiene La verdad que sí. un área mayor, es más lento el Es más paso del lento, agua. el fluido es más lento. Sí. Claro. Y como el área es 3 veces mayor, 150 contra 50, la velocidad es 3 veces menor. El fluido es 3 veces más lento. Que está 10 acá y 30 acá, la velocidad. Imagínense en los capilares. Hay un problema de la guía muy interesante sobre los capilares. Lo pueden hacer, lo pueden ver. Y está resuelto también en el canal por Cabrera, en el canal de YouTube. Bueno, la diferencia de presión entre el líquido A y B, entre A y B, que es parecido al problema anterior, ¿no? Al Un choice. segundito, déjame hacer capturas y cambiar. Perdón. No hay problema. Es que si escribo y copio al mismo tiempo, a veces me voy perdiendo. Sí. Pásalo, ya me dice captura. A mí me sale mal hablar y escribir a la vez. Sobre todo en el pizarrón. Este es muy parecido al choice 5, ¿no? Que hicimos antes. La diferencia de presión entre A y B, básicamente. En un caño horizontal. Nada más que acá hay ramificaciones y en el otro no había. Entonces, en el punto A usamos básicamente la ecuación de continuidad. Ahora, para cuando interviene la presión, vamos a usar Bernoulli. ¿Sí? Por eso escribo Bernoulli y vamos a ver qué pasa. Van a ver que en muchos problemas de fluidos ideales van a tener que usar las dos ecuaciones, la de continuidad y la de Bernoulli. ¿Sí? Combinadas. Bien, la diferencia de presión es PA menos PB. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos para tachar algo? Quiero tachar algo de todo esto. ¿Qué tacho? La altura. La altura. Genial. Bien, Pedro y Juan. Bien.
El teorema de Bernoulli se usa para una línea de corriente. Si el tubo está horizontal, los términos de energía potencial se cancelan. Ya, ahí está. Bien. Tenía las velocidades, ¿no? Esto quedó como extracto. Fíjense que es la misma expresión del problema del Choi 5 que tenía sin bifurcaciones, ¿no? Tachando las alturas. Presión A menos presión B es la diferencia de presión. No sabemos ni la presión que hay en A, ni la presión que hay en B. Vamos a averiguar la resta, la diferencia. ¿Está? Porque si no, acá estaríamos teniendo una ecuación con dos incógnitas, PA y PB. No es la idea averiguar ni PA ni PB porque no sabemos. Vamos a averiguar la diferencia. Pasó PB del otro lado restando, el término de energía cinética del otro lado restando. Lo que hice acá... Ay, quedó fuera... Este delta no corresponde, bueno. Es sacar el factor común delta. Este delta no va, ¿sí? Y el 1/2 también, quedó horrible. Creo que en la que sigue va a quedar mejor. Sí. Ven que acá saqué el 1/2 como factor común y la densidad como factor común. Podemos ver directamente esto. 1/2 de la densidad está en los dos términos. 1/2 de la densidad, 1/2 de la densidad. ¿Sí? Sale como factor común D. La resta de... ¿No era 10 y 30? Sí, pero los pasamos a metros. Ah, ¿sí? ¿Está claro? Si acá ponemos centímetros, no nos va a dar pascal. En el sistema internacional hay que pasar a metros sobre segundo la velocidad. 0,10 en la salida, 0,30 en la entrada. Y esta resta es negativa. Esto te marca que la diferencia de presión va a dar negativa. A mí me dio esto, confírmenlo ustedes. Me perdí con el 800, ¿de dónde salió esto? ¡Upa! El 800. ¿Dónde está el 800? Ah, perdón. Paso a la diapositiva de atrás. Es un dato, es la densidad. La densidad. Sí. Mirá, Rocío. Siendo la densidad del fluido 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. El pasaje a... ¿Te lo acordás? Listo. De 0,8 gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico es 800. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿qué es lo que pasamos a metros sobre segundos? La velocidad. ¿Ves que dice 10 centímetros sobre segundo y 30 Sí, centímetros? eso lo pasamos a metros, perfecto. A metro, dividiendo por 100. A metro. Gracias. Ir a la diapositiva 15. Bien. ¿Alguien duda cómo se pasan la densidad? Lo hago, pero lo habíamos visto en hidrostática. ¿No? Que dé negativo PA menos PB. ¿Qué significa con respecto a cuál es más grande? ¿PA o PB es mayor? Que PB es mayor. PB es mayor, ¿sí? O sea, tenemos una bifurcación. Bueno, en este caso la presión no. A menor velocidad, mayor presión. Menor velocidad, tenemos menor velocidad, mayor presión. Sí, no, claro, sí, menor velocidad, mayor presión. Sí. Sí, tenemos eso. Pero bueno, se dio por los números del ejercicio. Sí. Iba a decir algo y me quedo callado. Dio negativo. En este problema la presión es menor a la entrada que a la salida. ¿Sí? Sí, decime, Pedro. Sí, perdón que vuelvo todo para atrás, pero la verdad es que no estoy entendiendo esto. Yo antes entendía la presión como fuerza sobre superficie, sobre una cosa que aceleraba sobre una masa, sobre varios puntos, sobre una superficie. Sí. Ahora ya no entiendo qué es la presión, porque veo que la calcula como una diferencia, pero no entiendo qué es ahora. ¿Sigue siendo la misma cosa? Y si es la misma cosa, ¿por qué no se puede calcular como fuerza sobre superficie? Se puede calcular en otras... hay situaciones donde la voy a poder calcular porque no tengo el fluido en reposo.
lo estoy entendiendo como el trabajo de una fuerza por unidad de volumen. ¿Te acordás que la presión acá apareció como trabajo sobre volumen? Sí, sí. Y en ese trabajo hay desplazamiento. A ver, si yo pudiera, si yo escribiera, voy a salir de acá. Ir a la diapositiva 15. No, voy a agregar una diapositiva y voy a escribir así nomás. Acá. Una diapositiva. Si vos tuvieras esto... A ver. Un conducto que tiene... Eso se usa, son medidores de presión concretamente, ¿no? Por eso lo estoy refiriendo así. Supone que viene el fluido por acá, ¿sí? Lógicamente el agua o el líquido que fluya por acá va a pasar por arriba, ¿no? Supongo, sí. No en forma indefinida. Va a llegar un momento en que se va a frenar, ¿sí? Voy a aprovechar acá para cambiar la sección. Supone que en esta sección, acá la parte es más fina, ¿sí? De manera que acá la altura va a ser menor con esto que estamos hablando. ¿Por qué digo que va a ser menor? Porque acá tenés una presión 2, ¿sí? Presión 2. Y acá tenés una presión 1, en donde, como en la parte es más ancha, presión 1 es mayor que presión 2. Bien. Esta presión, que la entiendo como trabajo sobre volumen, en el fluido que corre, digamos, que de alguna manera yo la relaciono con como si fuera la presión del aire, porque tienen más separadas las moléculas, o la presión del líquido porque tienden a separarse las moléculas, ¿no? Como si quisieran estirarse, y ahí bajaría la presión interior del fluido. Por eso no la entiendo yo como fuerza sobre superficie. Pero sí se puede entender como que el peso de esta columna de líquido, H, ponele H1, o acá H2, ejerce cierta presión en esta superficie donde está apoyado, digamos, que es el mismo fluido que circula, y entonces pensar que la presión 1 tiene que ser igual a densidad por gravedad por altura 1, o lo que es lo mismo, al peso de la columna 1, ¿sí? De la columna de líquido 1, sobre la superficie 1, llamando a esto superficie 1. Ahí de la columna, mira, desapareció esto. ¿Me entendés? Ahí sí podría pensarlo con el líquido en reposo como fuerza sobre superficie, fuerza para sostener todo este peso. No sé si... Sí, como que salió la masa de la ecuación y ahora la masa es una... Como que hay muchos puntos en contacto, digamos. Esto es lo que no me cuaja, creo. Antes, mismo en la fórmula que tenía antes, la que ahora es la de Bernoulli, que cuando digo ahora imagino que es hace muchos miles de años, pero la que ahora usa la densidad antes era la masa, ¿no es cierto? Digamos, Sí. dejó de ser energía, ahora es... Es energía por unidad de volumen. Cada litro de líquido que pasa tenía cierta energía. Es la energía de cada litro que pasa, digamos. O de cada unidad de volumen que pasa. Ok. Por tener velocidad o por tener altura. Ok. Yo básicamente quiero distinguir esta expresión de fuerza sobre superficie para la presión, pensándola en que esta columna apoya en esta superficie, ¿no? Y entonces el propio peso es la fuerza que hay que hacer desde abajo para sostenerla. Y ahí veo la fuerza sobre superficie.
como peso de la columna, esto, ¿no? Sobre superficie. Pero no en el interior del fluido. ¿Dónde estaría la fuerza y dónde estaría la superficie? En el interior del fluido. ¿Me entendés? Sí, creo que sí. No puedo ubicar una superficie determinada en este fluido que está corriendo. Sí, en un fluido que está estático y que sostiene algo, o que por lo menos tiene no está estático tampoco, ¿no? Pero tiene una superficie donde apoya algo estático, que sería esta imaginaria, ¿no? Que está cambiando todo el tiempo el líquido, está pasando por acá. Claro. Por eso fue mi respuesta inicial de que no aplica para fluidos en movimiento esta fórmula, que estaría hablando para fluidos en reposo, como una fuerza perpendicular a la superficie, ¿no? Como si fueran sólidos. Sí, está bien. Esa es la... Perfecto. Sí, reconozco que no es lo más fácil de ver, digamos, ¿no? Pero esa es lo que te propongo ver. Perfecto. Bueno, gracias. No, pues nada. Bien. Este es el dibujo que agregué. Acá estamos. Bueno. Estos ejemplos que pongo acá son ejemplos... esto tiene apariciones. Son solamente cualitativos, no tiene cantidades, ¿no? Son... para entender de qué se trata el teorema de Bernoulli, sobre todo cuando hay aumento de velocidad del fluido que baja la presión del fluido, ¿no? En donde está. Esto de la cortina del baño se refiere a que cuando estamos bañándonos y el agua de la ducha pasa arrastrando aire, agua y aire que arrastra, se nos viene la cortina para el lado de adentro de la bañadera. ¿Sí? O sea, hay una pequeña bajada de Yo pensaba que presión. eso era la adentro de estática del plástico. No es por la estática. Ah, mira. Vos podés poner, incluso vos pensás estática porque hay rozamiento del agua con el Yo plástico, pensaba que era la digamos. estática, como se venía el coso de la cortina de plástico, pensaba que era estática, viste que cuando te acercas a un plástico se te viene. Sí, pero funciona también sin meternos, abriendo la ducha sola y cerrando la cortina. No podría saberlo. Bueno, uno puede desde afuera abrir la ducha y quedarse afuera y cerrar la cortina. Y se mete, claro. Bueno, la velocidad que hay del líquido hace que baje la presión y se mete la cortina. Es muy poco, pero... la recomendación de no pararse al borde del andén en las estaciones de tren, ¿sí? Que se pinta de amarillo el borde, para no pararse ahí. Si pasa un tren que no se detiene, que pasa rápido, el aire que arrastra el vagón tiene velocidad y hace bajar la presión al lado de la chapa del vagón. Entonces te succiona. Vos tenés en la espalda la presión atmosférica, adelante menos presión y te tira para adentro. ¿Sí? Es la diferencia de velocidades, ¿no? La diferencia de velocidades entre el aire de atrás y el aire de delante genera una diferencia de presiones. Pero a ver, son consecuencias conceptuales, no puedo hacer la cuenta como si fuera un solo conducto, como en Bernoulli, como estuvimos haciendo con los líquidos, ¿no? Está claro eso. Pero la diferencia de velocidades te genera una diferencia de presiones. Sí. Es como el sobrepaso de un vehículo, que Ahí como que también. chupa. Sobre todo cuando van en sentidos contrarios, sí. Los camiones se nota mucho. Que succionan al que pasa por la otra vía, por el otro carril. Sí. Otro ejemplo es esto, ¿no? Ahí, estoy con esto en toda la pantalla. ¿Sí? La máquina de Flip, no sé si alguno escuchó de la máquina de Flip. Ahora se usan aerosoles, pero acá tengo una superficie grande. Me alejo de la computadora. Y acá hay una superficie chica, ¿sí? Ya se me desarmó esto, no creo que funcione. De la manguerita. Y acá puse agua. Y el aire pasa rápido acá, y acá se angosta, y en ese angostamiento pasa más rápido y levanta, porque baja la presión, levanta como succionando el agua que está en el depósito y sale, ¿no? Sale el líquido. Ahí no sé si se nota. Con esto se tiraba veneno antes, eran de chapa. La máquina se llamaba Flea, por eso quedó la máquina de Flea. El veneno se llamaba Flea, era una marca. Y era de todo de chapa.
Son los pulverizadores, en una palabra, que aprovechan el angostamiento para que baje ahí la presión y suba el líquido del depósito. Fumigadores, exactamente. Sí, Luz. Sí. Bueno, en el caso del ¿Los ala de sopletes de los pintura funcionan igual? supongo Porque que también sí. tienen un Tienen un compresor de aire. compresor, tenés razón. No lo sé. No sé si... es muy O sea, al posible. menos sé que hay, porque en el secundario que yo iba, que era de arte, había un coso como ese que vos tenés, pero era para sopletear pintura. Pero también había una máquina que tenía un compresor de aire que sopleteaba pintura, entonces dije, por ahí el principio sería el mismo. Y Pero es no tengo muy ni idea. posible que esto sea así movido por un motor. No le conozco el modelo. Puede ser, sí puede ser. Sí, porque si no tenés que presionar directamente la pintura. No creo que haya sido así. Supongo que la hacen subir por diferencia de presiones. No los conozco las máquinas. No las conozco, sinceramente. Sí. El vuelo de los aviones también funciona por diferencia de presión. El ala tiene una parte que traba el aire que pasa por abajo o que pasa por arriba. Entonces va más rápido el aire que pasa por arriba que por abajo o al revés. Y haces que suba o baje el avión, ¿no? Sobre todo para subir necesitas que por arriba el aire vaya más rápido. Que se trabe el aire que pasa por abajo. Así, arriba del ala, que el aire va más rápido, tiene menos presión y se genera una diferencia de presiones hacia arriba. Incluso, yo tengo acá esto, ¿no? Estos dos papelitos. Si los separo y soplo en el medio, ¿qué va a pasar? ¿Se juntan o se separan? Se juntan. Se separan. Se separan para mí. A ver. ¿Ven? Ahí está, se ¿Eso es juntan. porque el aire los arrastra? No, el tema es que baja la presión adentro, porque hay aire en movimiento, hay viento. Y la presión exterior, que es la atmosférica, la que está afuera, empuja para... O sea, la diferencia de presión hace que se metan. Adentro hay menos presión que afuera. Estoy hablando de lo mismo en todos los ejemplos. La diferencia... Esta sería la cortina del baño. Soplo de acá. Yo soy la ducha, ¿no? Soplo y se viene para este lado. Y en el caso de la cortina, el agua generaría el movimiento del aire. Exactamente. Y el agua misma. Pero sí, la del aire. Aire contra aire. Sí. Sí, arrastra aire. Sí. Ahí estamos. Bueno, esto lo comenté antes, ¿no? Lo difícil de cerrar bien la puerta del auto yendo rápido. Siendo rápido ahora. Bien. Y la voladura de los techos, yo tuve un compañero en una empresa que, bueno, sucedió que se le voló el techo en un tornado, en Longchamps. Y me dijo, ahora voy a trabar bien todas las ventanas para que no me pase lo mismo. Y es al revés. Si el aire está quieto adentro, tiene presión atmosférica y arriba con el viento hay menos presión. Él entendió que era el viento que desde abajo se lo voló y es la diferencia de presiones. Yo le dije, no, al revés, tenés que dejar todas las ventanas abiertas en ese momento. Pero tampoco es muy conveniente. Se te vuela todo. No, es broma. Bueno, este video que está acá es esto. Está un poco más completo, bueno, lo vemos. Está en el canal de la cátedra también. Soy yo. Ay, no se escucha. Este es el mecanismo que se conoce como sifón. Necesitamos una manguera del recipiente con líquido para desagotar. A ver si funciona el sifón. Acá hay otro que está preparado con la manguera por dentro. Después lo vemos. Esto no está funcionando como desagotador. Lo primero que hace falta es llenar la manguera con este líquido. Entonces yo voy a usar una jeringa para lograr eso. Extraigo un poquito de líquido con la jeringa. Ahí va. Y empieza a funcionar. Ustedes habrán visto que en algunos ejercicios calculamos la velocidad de salida acá
en función de esta distancia, ¿sí? De la punta de la manguera a la superficie libre del líquido, que en este caso son unos 25 centímetros. Después podemos calcular la superficie, la velocidad de salida. Incluso sabiendo que el diámetro de esta manguera, el diámetro interior, es 4 milímetros, hasta podemos calcular el caudal inicial. ¿Por qué digo caudal inicial y no caudal solamente? Porque si bien la velocidad de bajada es muy chica y nosotros la despreciamos en los ejercicios, cuando el diámetro del tacho es mucho mayor que el diámetro de la manguera, y con el tiempo, con el paso de este video, el nivel del líquido va bajando. Entonces, esos 25 centímetros son cada vez menores, la velocidad de salida es cada vez menor y el caudal también disminuye. Fíjense lo que está pasando acá, por otra parte. Se está llenando por dentro la manguera, ¿sí? Con el líquido. Cuando el nivel del líquido llegue a cubrir toda la manguera, va a estar toda llena por dentro y se va a dar el mismo proceso que acá arriba. Vamos a tener una manguera donde la punta está más abajo del nivel libre del líquido y empieza a desagotar. Este es otro sifón, con la manguera por dentro, pero funciona del mismo modo. Este mecanismo es el que usa el inodoro para desagotar, ¿sí? Se llena de golpe el recipiente del inodoro, de cubo, y atrás en la porcelana hay una curva de este tipo que permite el desagote cuando se llena. Les voy a dejar una inquietud. Ven que el caudal entrante es mucho más menor al caudal saliente, ¿no? Esto se desagota. ¿Por qué? Porque el caudal saliente de este recipiente es mucho mayor que el entrante por el otro lado. ¿Sí? La distancia acá es menor que allá. O sea, tiene menos velocidad de salida. Bueno, queda para pensar. Nos vemos en otra experiencia. Espero que se haya entendido esto. Bueno, sé que se entendió muy poco. ¿Cuál fue la pregunta? El cálculo, entonces. La pregunta esa no es la principal de lo que quiero que se entienda, ¿no? Espera que detengo esto. La pregunta era por qué el caudal entrante era menor que el caudal saliente en esto, ¿no? En el tachito que estaba abajo. Digamos, teníamos una superficie menor de entrada, ¿no? Una velocidad menor de entrada también. Pero lo que quiero transmitir en este momento es la situación de Bernoulli para un caso muy particular en donde una sección es mucho mayor que la otra. Es decir, esta situación de tacho grande que desagota con una manguerita finita se puede entender como Bernoulli también. Y primero quiero ir a eso. Y a ver cómo queda. Lo sigo con el video porque lo había escrito yo acá. Es un caso particular de Bernoulli como había puesto los otros dos de sección constante o sin cambio de altura. Cuando están los 25 centímetros todavía. Si despreciamos la viscosidad del agua, podemos usar el teorema de Bernoulli como está presentado acá. Dijimos, como la velocidad de bajada en el recipiente grande es poca, la podemos despreciar y considerar cero. Estoy llamando a la ¿Entienden esto? Voy a detenerlo acá. La superficie libre de... Si o sea, este tacho desagota a través de la manguera. ¿Sí? Podemos considerar un punto A acá arriba y un punto B en la salida de la manguera. Y como que la línea de corriente arranca de acá, se mete por acá abajo y sigue por la manguera. Piensen en una pelopincho si quieren, con el desagote por manguera. Es como que baja muy lento, parece que no baja más. Ese parece que no baja más. Nosotros acá lo estamos poniendo como que la velocidad de nada es prácticamente cero. Y en Bernoulli el término este se va a cancelar, se va a hacer cero. ¿Sí? El agua en el recipiente grande. Esa es la idea. Llamando B a la punta de la manguera de salida, 25 centímetros más abajo de A. Se tacha entonces el término de la energía cinética en el punto A. Además, las presiones se cancelan porque la presión en A y la presión en B son la presión atmosférica, porque el recipiente y la... Ese es otro detalle, disculpen. A está abierto a la atmósfera, B está abierto a la atmósfera, está abierto, ¿no? La manguera está abierta, el recipiente está abierto. Por lo tanto, en los dos lugares que no hay aire encerrado,
tengo la presión atmosférica. ¿Está bien? Presión en A y presión en B son iguales y se pueden simplificar. ¿Se entiende? Están en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, nos queda una expresión reducida del teorema de Bernoulli, que es esta, donde vemos que la densidad del líquido está en los tres lugares. Por lo tanto, al intentar calcular la velocidad en B, vamos a simplificar la densidad, quedando así la expresión más chiquita todavía. Ahora sí viene el despeje, fíjense, pasa el 2 multiplicando, después el cuadrado como raíz, después reemplazo por los valores que tuvimos, la gravedad la estoy redondeando a 10 metros sobre segundo cuadrado, y esta altura era una aproximación, 25 centímetros. Bien, esta cuenta es la cuarta parte de 20, que da 5, ¿no? Multiplicar por 0,25 es hallar la cuarta parte, esto da 20. Queda la raíz de 5 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Recuerden que no hay que simplificar el cuadrado de las unidades con la raíz, ¿sí? Se distribuye, se hacen las raíces por separado. Bueno, esto aproximadamente da 2,24 metros sobre segundo. La velocidad en la salida de la manguera al comienzo, ¿sí? Cuando todavía había 25 centímetros de distancia entre esta punta y la superficie libre del agua. El caudal se calcula... ¿Eso se entendió, lo que hice recién? ¿Fue el cálculo de la velocidad de salida por la manguera? El trabajo algebraico de, más que nada, despreciar la velocidad de bajada en A, hacerla 0 y tachar las dos presiones porque son la atmosférica. Y, profe, Sí, abajo o a la izquierda, ¿no? En donde ya cancelaste... acá sí. Sí. ¿Por qué cancelaste la densidad que está después del igual? En realidad están los tres términos. En los dos que están antes del igual, en el primer miembro, y después del igual también está la densidad. Imagínate que saco como factor común a la izquierda y la paso dividiendo. Ah. Si está en todos los términos de la igualdad, se puede simplificar, pensando así. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Esta simplificación de las presiones, pensando que es la atmosférica, se puede dar porque están los dos lugares al aire libre. Si en A hubiera un techo y no estaba, digamos, si no hubiera un techo no se podía hacer. Si a medida que bajaba la presión. ¿Está bien? Eso se puede porque están en los dos lugares la misma presión. Esta expresión que quedó acá tiene nombre, es el teorema de Torricelli. Pero bueno, se deduce del teorema de Bernoulli, digamos, ¿no? Simplificando la velocidad de A y las presiones. Y la densidad. Es decir, en este ejercicio no importa el líquido, solamente necesito que sea ideal. No importa su densidad, pues se simplifica. Y ahora iba a calcular el caudal. El caudal se calcula como... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. En la diferencia de alturas, siempre se resta, la resta tiene que ser positiva. Sí, si no, no te da la raíz. De todos modos, fíjate que viene naturalmente la diferencia positiva, ¿no? La parte A, en el esquema, es la parte más alta. Y la parte B es la parte de la manguera que está abajo, lo más bajo posible, digamos. Cuando yo despejo, lo que quiero hacer es calcular la velocidad de salida. Tengo que pasar densidad por gravedad por IB, que es la parte más baja, restando del otro lado. Entonces queda sí o sí la altura mayor menos la altura menor. Gracias. Está bien. Superficie libre del agua. El caudal se calcula como área por velocidad. La velocidad es la inicial. O sea, pi por radio al cuadrado para el área, porque es un círculo, por la velocidad inicial. Yo dije que el diámetro de la manguera eran 4 milímetros. Esto lo conocía yo. Por lo tanto, el radio son 2 milímetros. Ojo con esto. No se puede multiplicar porque hay distintas unidades de longitud. La verdad es que el número que me parece más cómodo de usar acá queda con la unidad centímetro. Yo pasé los 2 milímetros a centímetros, me dieron 0,2 y los 2,24 metros a centímetros, 224 centímetros.
caudal inicial de salida por la manguera es 0,28 centímetros cúbicos sobre segundo. Bueno, estas son las cuentas que completan el experimento que hicimos recién. Bien. ¿Se entiende la idea? Esto tiene que ver con el ejercicio, ya les digo, hay un ejercicio de la guía. Creo que es el 13 de fluidos. Y ya estamos acá al final. No, no es el 13. El 17. Anótense que este último video, donde se simplifican las presiones y se considera despreciable la velocidad de bajada del líquido, es la manera de resolver el ejercicio 17. Piénsenlo de esa manera. ¿Sí? Bueno. Y por último, potencia. Acá no puse ejercicios. Ya que trabajo es diferencia de presión por volumen, si dividimos a esto por tiempo de los dos lados, ¿sí?, nos queda potencia. Trabajo sobre tiempo es potencia. Y volumen sobre tiempo, chachán, es caudal. Entonces, la energía por unidad de volumen, que es potencia, o trabajo por la energía por unidad de tiempo, que es potencia, se puede calcular como diferencia de presión por caudal. ¿Sí? Esta expresión también está para Machete, para anotársela. Es para ya cuando el líquido tiene velocidad, ¿no? Hablando de un caudal fijo, no de cuando empezamos a moverlo que hace falta más energía. Este análisis no estamos teniendo en cuenta la energía necesaria para poner el líquido en movimiento, que en la mayoría de los casos puede despreciarse. Bien. ¿Se entiende la expresión de potencia? Dividiendo por tiempo el trabajo da potencia, dividiendo por tiempo el volumen da caudal. Sí, vamos a ir atrás. Charán. Listo. Acá terminamos la clase de hoy.